les vamos a hablar sobre la sentencia C070 de 1996. A continuación, las normas demandadas. La primera es la norma ineficaz, la cual ineficacia del precepto legal que no hace que éste venga institucional, puesto que una cosa es la validez de las normas jurídicas y otra muy distinta su eficacia. Otra norma demandada es el principio de proporcionalidad o de antijuricidad, el cual sostiene que sin la necesidad de elevar el principio de antijuricidad, el rango del principio supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en el principio de proporcionalidad, o bien puede afirmarse en una prohibición de exceso, deducido jurisprudencialmente de los artículos primero, el cual supone un Estado social de derecho, en el segundo, una efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, el quinto, un reconocimiento de los derechos inalienables de la persona, el sexto, la responsabilidad por extralimitación por las funciones públicas, la 11, prohibición de la pena de muerte, la 12, prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 13, el principio de igualdad, y 214, la constitución, proporcionalidad de las medidas excepcionales. Bueno, otro principio el cual o norma la cual se demanda sería el principio de proporcionalidad, el cual supone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales. Por último, estaríamos hablando de la dosimetría penal. La dosimetría penal, como lo dice, son de penas y sanciones, es un asunto librado de la definición legal y cuya relevancia constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo de tipo proscrito de la Constitución. Bueno, también está delitos contra el patrimonio económico. Sería el principio de proporcionalidad de la ley penal. La progresiva y ascendente agravación punitiva para los delitos contra el patrimonio económico, dos medro de la libertad personal, sin ley previa que modifique la política criminal por efecto exclusivo del fenómeno de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana y pese a la reducida lesión de los bienes tutelados, es irrazonable y vulnerable el principio de proporcionalidad entre la ofensa y la sanción. El principio de conservación del derecho, que es la interpretación constitucional. El principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una norma cuando existe por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto constitucional. La dosimetría penal, que es la actualización de cuantía, son, digamos, las penas para los delitos contra el patrimonio económico, donde deben aumentarse una tercera parte a la mitad cuando el hecho se cometa cuando una cosa cuyo valor fuere superior a 100.000 pesos, en términos de valor adquisitivo del año 1981, equivalentes a 18.83 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Bueno, entonces, en esencia, la sentencia dice lo siguiente. Según el proceso ordinario, la Constitución contra el numeral primero del artículo 372 del Código Penal, el decreto, la Ley 100 de 1980. Entonces, los antecedentes son los siguientes. Los ciudadanos Dora Lucy Arias y Jaime Alvarado, en ejercicio de reacción pública de inconstitucionalidad, solicitan la declaratoria de inexequibilidad del numeral primero del artículo 372 del Decreto Ley 100 de 1980 del Código Penal por infringir los artículos 2, 13, 29, 30 y 230 de la Constitución Política. Como tercer punto tenemos el texto de la norma acusada, o sea, el texto ya como tal, el cual dice que el tenor literal del numeral 1 del artículo 372 es el siguiente. Según el Decreto 100 de 1980, por el cual se expide el nuevo Código Penal, que habla sobre el título 14 de los delitos patrimoniales económicos. Capítulo 9 sobre las disposiciones comunes a los artículos anteriores. Entonces el artículo 372 expone lo siguiente: son las circunstancias genéricas de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad el hecho que se cometa,
Entonces, como primer inciso tenemos esto, sobre una cosa cuyo valor fuere superior a 100.000 pesos o siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica. El segundo, sobre bienes del Estado. A continuación tenemos los fundamentos de la demanda, la cual expone que las demandas sostienen que la disposición acusada, al agravar la pena prevista para los delitos contra el patrimonio económico, cuando la cuantía de la cosa superior a 100.000 pesos vulnera la Constitución. Las siguientes son las razones que apoyan la demanda de inexequibilidad. Como segundo punto tenemos las intervenciones no jurídicas de la Corte. Como primer punto tenemos el Ministerio de Justicia y el Derecho. El apoderado del Ministerio de Justicia y el Derecho solicita declarar exequible la norma demandada. Considera que ésta no vulnera la Carta Política por lo siguiente. Primero, el principio de legalidad impone al juez una actuación que no admite evasión o desvinculación alguna. El principio de legalidad en materia de penas consiste en el establecimiento de unos límites cualitativos, cuantitativos y de duración de la misma. El concepto de la equidad en el derecho penal se circunscribe a la movilidad que tiene el juez para apreciar los móviles que originaron el hecho punible y traducirlos frente a los límites cronológicos en los que se marca la pena previamente. Segundo, el derecho a la igualdad no se vulnera, toda vez que este principio es objetivo y solo resulta predicable respecto de personas colocadas en circunstancias iguales. Como segunda intervención no jurídica tenemos el de la Fiscalía General de la Nación. Afirma que en las circunstancias actuales la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad, pero considera que la vía más expedita para solucionar el problema de desarticulación de la norma y de la realidad que pretende regular es una reforma legislativa. La finalidad de la agravación de la pena contenida en la norma acusada es sancionar el mayor daño individual producido a la víctima. Sin embargo, la circunstancia de agravación objetiva pierde su razón de ser cuando la cuantía cesa de ser representativa del daño individual ocasionado. La cuantía del delito contra el patrimonio económico es un hecho objetivo que hace diferente la comisión de un ilícito sobre un bien de pequeña entidad, que sobre uno que representa una lesión más grave al bien jurídico que se protege. Pero las mismas circunstancias objetivas que en su momento inspiraron al legislador para consagrar un trato legal desigual hoy hacen que la norma acusada termine violando el principio de igualdad, porque su ínfima tolerancia para la no aplicación de la causal de agravación hace que ésta sea aplicada casi en la generalidad de los casos. Como tercer concepto no jurídico tenemos el del Procurador General de la Nación, que declara la inexequibilidad del numeral primero del artículo 372 del Decreto Ley 100 de 1980 o en su defecto determinar un claro referente que permita la actualización de la suma en cuestión. Es debido a la lesividad de los bienes jurídicos tutelados que el legislador erige en delito una determinada conducta humana. Según la doctrina jurídica penal, este principio de antijuridicidad material se deduce del artículo 29 de la Constitución. Adicionalmente, entre la conducta típica y la respuesta punitiva debe darse una relación de proporcionalidad, ya que la mayor o menor gravedad de las penas depende de la gravedad o levedad de la infracción. Para el legislador extraordinario en 1980, 100.000 pesos representaban una suma considerable de dinero, por lo que optó por agravar la pena cuando el objeto material del delito tuviera ese valor. Sin embargo, hoy en día la suma de 100.000 pesos representa una cifra anacrónica debido a la inflación. La obsolescencia de la referencia valorativa y la ausencia de una disposición que permita su actualización hacen que la circunstancia de agravación punitiva pierda el sentido y la finalidad para la cual fue instituida. Como sexto punto tenemos las consideraciones de la Corte. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre, como dijo mi compañero, las consideraciones de la Corte.
Entonces empezaremos por la competencia que tiene la Corte Constitucional. Es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo establecido en el numeral 5, artículo 241 de la Constitución Política. También tenemos que hablar sobre el problema constitucional planteado, y es en el numeral primero: los actores acusan la disposición legislativa que adopta el valor monetario de la cosa objeto del delito como criterio para la dosificación de la pena. También hay que hablar sobre la pérdida del valor que distorsiona la pérdida del valor adquisitivo de la moneda colombiana distorsiona el factor objetivo que justifica el tratamiento punitivo diverso según la gravedad o lesividad de la conducta. Esta circunstancia conduce a agravar por igual la pena para los delitos leves y para los delitos más graves. Haciendo excesiva la penalización de los primeros y violando los principios constitucionales de la equidad, la igualdad y el orden justo. Como segundo numeral tenemos que hablar que el Ministerio de Justicia y el Derecho percibe en el principio de legalidad, de legalidad, un límite infranqueable para el juez y una garantía de libertad para la persona. La regulación de las penas corresponde al legislador dentro de los límites de la Carta. En su concepto resulta razonable la decisión legislativa de imponer una mayor pena para los delitos que exceden una cierta cuantía, debido pues a que los últimos ocasionan un perjuicio de mayor envergadura o un grado de lesión importante para el sujeto pasivo. Como tercer numeral hay que hablar sobre la Fiscalía. Este dice que si la cuantía de la cosa deja de ser representativa del daño individual, la finalidad de la agravación punitiva pierde sentido. El principio de lesividad justifica el trato diferenciado en materia punitiva. Si no existe objetivamente una mayor lesión al patrimonio económico, carece de fundamento jurídico imponer una misma sanción por la comisión de un delito sobre bienes de pequeña entidad que sobre bienes que representan, una lesión más grave al bien jurídico tutelado. Aun cuando se admite que la igualdad y la equidad, es el legislador y no el juez constitucional quien está llamado a ratificar esta situación. También hay que hablar que, sin embargo, la inconformidad de los demandantes se relaciona también con los efectos concretos y actuales de la aplicación de la norma sobre los derechos fundamentales de los infractores. Como te venía contando, profe, de los infractores de la ley penal. La aplicación de la norma en las actuales circunstancias, a su juicio, conduce excesiva, injusta e inequitativamente y desproporcionada en relación con la ofensa cometida. En consecuencia, la Corte debe determinar si la norma acusada, teniendo en cuenta la realidad económica colombiana, viola la Carta Política o, por el contrario, puede ser interpretada de conformidad con los preceptos constitucionales. De ser posible, al menos una interpretación de la norma que permita adecuarla a la Constitución. La decisión de la Corte. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional resuelve lo siguiente. Primero, declarar exequible el numeral primero del artículo 332 del decreto Ley 100 de 1980, siempre y cuando la expresión 100.000 pesos se entienda en términos de valor constante del año 1981, equivalente a 18.83 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Notifíquese, comuníquese, cúmplese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Esta fue la exposición sobre la sentencia C070. Muchísimas gracias.